Soy Vanessa Bedoya, soy psicóloga general sanitaria, neuropsicóloga clínica, soy docente ISEP, ¿no? Tengo una consulta privada, también he hecho algunos estudios de experticia en altas capacidades y bueno, trabajo tanto con niños, adultos, en rehabilitación, estimulación, niños con trastornos del neurodesarrollo y la parte más clínica, ¿no? Creo que la respuesta es, ¿no? Vamos a pensar un poco, porque para mí es tanto un reto como un recurso, ¿no? Vamos a ver, las nuevas tecnologías son un recurso grandioso, ¿no? Que ha ayudado tanto a la medicina como a la psicología, ¿vale? En procesos de evaluación, en procesos de intervención, ¿no? Ha mejorado también, digamos que la intervención general que se le da a un paciente desde que llega a una consulta, ¿vale? Pero no deja de ser un reto, ¿no? Ese avance tecnológico que hay está siempre retando tanto a los profesionales, ¿no? En el caso de poder integrar ese conocimiento a su consulta, a su labor, ¿no? El aprender también ya es un reto, ¿vale? Aparte de eso, todo el boom del internet, de estas tecnologías, ¿no? Del acceso a información también crea un reto tanto para los profesionales de medicina como para los profesionales de psicología, porque en muchas ocasiones, creo que de los dos campos, te llega el paciente con una perspectiva en su mente de una cantidad de síntomas o pensando que tiene X o Y diagnóstico, ¿no? Que ha investigado previamente en internet y que bueno, es un reto también para el profesional poder desvirtuar, ¿no? este conocimiento que igual no, o ha realizado una cantidad de intervenciones previas antes de buscar una ayuda más profesional, ¿no? Entonces, en ese caso también es un reto. Es un reto también el poder integrar esa nueva tecnología a la intervención que ya tenemos como psicólogos, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo tenemos apps, tenemos páginas web, ¿no? Una cantidad de estructura tecnológica que nos ayuda a dar soporte a la intervención que ya realizamos y que en cierta medida mejora también, ¿no? La eficacia con que hacemos los tratamientos. Como es el caso, por ejemplo, de cuando hacemos intervención en fobias con realidad virtual, ¿no? Esto digamos que da un plus a esa interacción entre lo que tiene el paciente, el trastorno del paciente o la dificultad del paciente, el problema y su intervención, ¿no? También podemos hablar, por ejemplo, de cuando tenemos personas o niños con dislexia, ¿no? Existe una cantidad grande de estructuras y páginas web que tú puedes también en las cuales puedes llevar un desarrollo de esa intervención, ¿no? y mejorar la intervención del niño porque la está realizando desde casa, por ejemplo, y no solamente se va a quedar en la consulta individual que tiene contigo. Entonces sí que es una gran oportunidad para mejorar la clínica, pero también supone un reto constante para los profesionales y integrarlo, ¿no? a todo el desarrollo terapéutico. Claro, aquí yo antes de responder quisiera preguntar ¿qué somos los psicólogos? ¿No? ¿Qué especie somos? ¿No? Somos seres humanos, ¿vale? Tal como ser seres humanos, tenemos las mismas complejidades que tienen el resto de individuos ¿no? en su día a día. O sea, tenemos mañanas buenas, mañanas que no son tan buenas, ¿no? Y aún así, ¿no? Con todos esos problemas tenemos que llegar a una consulta e intervenir con un paciente y estar en una mejor posición, ¿no? Frente a nuestro estado emocional o conductual, ¿vale? Como intentar despojarnos de todas esas dificultades. Pues esto no se podría realizar si tú no llevas una consulta también, ¿no? No solamente es importante realizar intervención psicológica previo, cuando empiezas a hacer de una vez la carrera, ¿no? Sino que esa consulta se mantenga, ¿no? Es importante mantener la consulta psicológica o tener un psicólogo en el cual tú puedas, por ejemplo, desarrollar todas tus dificultades, ¿no? del día a día, tus dificultades como persona, pero también aquellas cargas que quieras que no llegan o a causa también de los problemas o las dificultades que tienen tus pacientes, ¿no? En muchas ocasiones, y va a pasar en muchas ocasiones, que te sientes identificado con la dificultad del paciente. Y es difícil salir de la puerta de la consulta y dejar allí eso, ¿no?
hay que ir a la consulta, no hay que ir al principio, hay que ir todo el tiempo y hay que cuidar nuestro estado emocional, hay que cuidar nuestra salud emocional. Los psicólogos tenemos ansiedad, muchos hemos pasado por ansiedad, también podemos tener depresión, ¿no? O sea, no estamos exentos ni ajenos a que nos pueda pasar una dificultad de estas o que tengamos problemas en el día a día. Entonces creo que no es ajeno una cosa de la otra, de hecho es mucho más importante, ¿no? Al final tenemos que predicar con ejemplo. Aquí es importante valorar que bueno, existen muchas cualidades que debe tener y que se deben de formar desde la carrera, ¿no? Desde que estás estudiando el grado en psicología, pero es muy importante, por ejemplo, tener empatía con el paciente. Esto es algo completamente fundamental a la hora de realizar la psicología, ¿no? de hacer esta labor tan humana, ¿no? Tenemos que empatizar con el paciente, empatizar con sus problemas, entender desde su perspectiva qué es lo que le está sucediendo al paciente, ¿no? Entonces, una de las cualidades indispensables es no juzgar al paciente. Escuchar activamente, de forma empática, sin juzgar, basados en nuestro sistema de creencias. Es muy importante, bueno, digamos que mantener un buen aspecto personal, ¿no? Unos cuidados, un autocuidado, para que el paciente pues también se sienta cómodo, ¿no? En la consulta, un espacio muy tranquilo, preparar siempre, digamos que todas las estrategias o intervenciones que vas a hacer con ese paciente, crear unos objetivos, ¿no? Y en cuanto a cualidades personales, mantener siempre esa línea, ese distanciamiento entre mi paciente y yo, no crear un lazo más allá del profesional, ¿vale? Porque allí ya empezamos a ser más subjetivos, dejamos de ser tan objetivos para la terapia, no le estamos haciendo un bien al paciente. Creo que, bueno, entre medios esas serían como algunas cuantas cualidades, porque son muchas las cualidades que deben de formar los psicólogos y que se van formando tanto en la carrera como cuando ya estás en la práctica clínica. En ese primer abordaje del paciente, ¿no? que es bastante difícil para psicólogos. Recuerdo la primera vez, ¿no? que fui a atender un paciente, estás con muchísimos nervios. Creo que lo más importante es intentar tener con el paciente una escucha que te permita entender qué es lo que le está pasando al paciente, ¿no? Entonces, en ese momento lo más importante es salirte de ese sistema de pensamientos, salirte de que estás nervioso, de que estás preocupado por cómo te ve el paciente ahora mismo y atender completamente a lo que te está diciendo el paciente. Es la forma, yo creo que más fácil o más adecuada, más que fácil, adecuada de poder atravesar ese momento tan incómodo que es nuestra primera consulta, ¿vale? Otra recomendación es, como lo decía ahora, dejar ese sistema de creencias fuera, no juzgar al paciente, escucharlo todo el tiempo, ¿no? Escucharlo de una forma activa, entendiendo qué es lo que te quiere decir realmente, aparte de lo que te está diciendo, porque en muchas ocasiones lo que te quiere decir no te lo está diciendo directamente. Entonces creo que esto es muy importante. Y otra cosa muy importante es planificar, ¿vale? Hay que planificar las sesiones, hay que ponerte unos objetivos, hay que planificar la intervención con el paciente, no hacerlo como el día a día y vamos a ver qué pasa, no. Al final nuestra profesión debe estar basada en una ciencia, no debe estar basada en unos requerimientos, ¿no? más disciplinarios, y eso quiere decir de que, bueno, te tienes que planificar las cosas de antes. Entonces creo que el poder planificar una sesión, la intervención y llegar al paciente con este conocimiento o esta planificación te permite también como bajar esa ansiedad, ese nerviosismo que vas a sentir en esas primeras consultas. Vale. Creo que el mayor riesgo que tiene el psicólogo clínico al dar terapia es pensar de que cualquier dificultad, cualquier problema, ¿no? la podemos curar, o sea, que tenemos ese don de curar, creernos muchísimo el cuento. Eso lo digo yo como vamos a creernos el cuento, no hay que creernos el cuento. De ahí que siempre tenemos que planificar las sesiones, estudiar, vivir estudiando, porque van saliendo cosas importantes para incluir en la terapia, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, creo que
entender que no siempre el paciente necesita una cura, ¿no? Que no siempre vamos a curar al paciente, de hecho, ¿no? Que en muchas ocasiones el paciente va a tu consulta y lo que haces es intentar que él comprenda la situación que está viviendo, aunque no haya un cambio para esa situación, ¿no? Entonces creo que esto es muy difícil porque podemos caer en la perspectiva de que somos malos profesionales cuando no lo somos, ¿no? Entonces allí es donde se genera problemas, dificultades, ansiedad y terapeutas con ansiedad porque no puedo hacer más, ¿no? Es que el paciente posiblemente no necesita que hagas más, ¿no? Necesita esa escucha, necesita entender lo que le está sucediendo y aprender a vivir con esa dificultad, ¿no? Esto en muchas ocasiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay momentos en que llega el paciente por alguna dificultad, algún problema, hemos trabajado sobre eso 1 año o 2 años y llega un punto en que en su transcurso de vida suceden otras cosas, otros problemas y otras necesidades de abordaje que tú no las puedes cubrir, ¿no? Entonces el desligarnos y no creer ese cuento, no creernos que vamos a curar, ¿no? También nos permite ver cuándo necesitamos derivar a ese paciente, porque en el orden de idea de que queremos ayudarlo, obviamente puede que haya otro profesional que pueda intervenir mucho mejor en esa dificultad nueva de ese paciente. También te puede llegar un paciente a la primera consulta que te ha contado ciertas cosas, tú agendas para estar con él, pero realmente te das cuenta en la segunda o tercera consulta que no puedes abordar ese caso, bien sea porque no estás preparado o bien sea porque no tienes los medios, ¿no? para abordar esto o porque te sientes muy identificado con ese paciente. En ese caso, como digo, no hay que creernos el cuento y hay que derivar, es lo mejor. Y creo que estas serían como los mayores riesgos, ¿no? En los que podemos no atender de forma adecuada a nuestro paciente y no cuidar también nuestra salud emocional. Creo que es muy importante como pacientes, ¿no? Poder valorar también cuál es la estrategia de nuestro psicólogo cuando está haciendo intervención con nosotros. ¿A qué voy? Las primeras sesiones normalmente uno va a ver un cambio sustancial, ¿no? No vas a ver una gran mejoría, ¿no? Pero sin embargo, a medida de que va pasando el tiempo, sí que tú puedes ir valorando si has recibido o no las estrategias necesarias para esa dificultad o para esas necesidades que tenías, si se están cumpliendo aquellos objetivos, el saber si has planteado con tu psicólogo una intervención, te ha planteado unas estrategias, han planteado objetivos de intervención, ¿no? Digamos que son como unos requerimientos para tú saber si realmente te sientes bien con ese psicólogo, si realmente la terapia está funcionando. Otra de las preguntas o varias preguntas que podías hacer es, cuando yo estoy en consulta me siento cómodo, me siento cómoda, ¿no? Siento que me escucha, siento que me atiende realmente, o sea, que está prestando totalmente la atención en mí o que puede que esté pensando en otra cosa. ¿Cómo me siento yo con él? ¿Cómo me siento con ese espacio que al final es mío, ¿no? Es un espacio en el que yo estoy intentando recibir también un servicio, ¿vale? Entonces esas serían las preguntas que deberíamos de hacernos y básicamente ir viendo el progreso, ¿no? Viendo el progreso. Tengo estrategias, me enfrento a esas situaciones que me generan malestar de una forma diferente, puedo asumirlas de forma diferente, he usado las estrategias que me ha enseñado mi psicólogo. Yo creo que serían las formas de valorar si estás o no en el lugar y en el momento indicado. Bueno, es el 2023, creo que ha habido un antes y un después, y aquí hablo de temas de pandemia, ¿no? Hubo un antes y un después de todo lo que es el COVID. Creo que tenemos que delimitar, ¿no? Porque sí que se han aumentado los casos de ansiedad, pero ojo, hay que valorar. Hay muchos casos de ansiedad que está ahora mismo en estudio debido a la pandemia, ¿no? Debido al COVID, personas que han tenido en diferentes ocasiones COVID, ¿no? Y esto se está valorando. Entonces, que hay cambios fisiológicos y hay cambios también estructurales que derivan en cosas más emocionales. Por otro lado, también tenemos los pacientes que ya no tienen que ver con la pandemia, no tienen que ver con el COVID, sino que aquellos casos que se han disparado,
¿Por qué? Bueno, aquí creo que hay varias cosas. Lo primero es, hablamos de las nuevas tecnologías, ¿no? Hablamos de todas esas cosas positivas que nos traen las tecnologías a la psicología, pero creo que también hay un reto, ¿no? en esa intervención, porque está determinando una nueva forma de relacionarse entre los seres humanos, ¿no? Está determinando también una nueva forma de socializar, ¿no? También está determinando el contenido que consumen las personas en su día a día, ¿vale? Entonces se han disparado los casos de ansiedad, por ejemplo, en muchas mujeres debido a toda esa perspectiva, ¿no? Más diferenciada que vemos sobre cómo debemos de ser, por ejemplo, madres, cómo debemos de ser a X edad, a los 30, a los 25, a los 50, ¿no? Cómo se supone que es la mejor forma de llegar físicamente allí, o cómo se supone que es la mejor forma de llegar a nivel profesional, ¿no? O cómo es la forma en que debemos o no criar a los hijos, cuál es la forma en la que debemos o no pasar nuestro tiempo, ¿vale? Creo que todas estas situaciones de ver diferentes perspectivas también un poco irreales, ¿no? de lo que es el funcionamiento del ser humano hace que se cree una ansiedad, ¿no? en quien consume este contenido. Aquí vemos, claro, que se dispara. Por otro lado, también la forma de socializar, ¿no? Creo que el ser humano no estaba, y bueno, no tendría por qué y tampoco lo iba a estar, no estaba preparado para asumir esta gran cantidad o este gran bombardeo de tecnología, de información, de redes, de internet y una cantidad de cosas para las cuales emocionalmente, ¿no? Mentalmente, conductualmente no estábamos preparados, ¿no? Y eso también genera pues procesos de ansiedad, ¿no? Procesos de que esa socialización, de hecho ahora en consulta me encuentro con muchos casos de pacientes que no saben cómo conseguir una pareja, ¿no? Entonces, ahora cuando queremos conseguir una pareja, ¿qué vamos? ¿No? A Tinder. O sea, ya no está me voy a la cafetería y creo un entorno con otra persona, le hablo, lo saludo, le invito a un café o voy a una discoteca y conozco a alguien. Normalmente todo es por redes sociales, ¿vale? Entonces, esa nueva forma de socializar está cambiando también la estructura en que el ser humano debe atender a todas estas nuevas perspectivas y no estaba preparado para esto, ¿no? Entonces aquí también se genera ansiedad. Bueno, ¿cómo lo hago, no? Es que yo hago match, pero luego pues no sale muy bien, ¿no? Voy y me veo con la persona y no sale muy bien. No sé cómo voy yo a asumir esa nueva forma de socializar. Por otro lado, claro, lo que decía, ¿no? Esta perspectiva de cómo debe ser mi vida ha aumentado sustancialmente la ansiedad en las personas, y creo que, bueno, hay mucho todavía por estudiar, ¿no? Por aprender, por saber, atendiendo a esa conducta que cambia debido a esas nuevas tecnologías, y de ahí pues todo ese proceso psicológico, ¿no? Estos son estudios que se deberán hacer, ¿no? Cómo esa tecnología está cambiando la conducta de las personas, ¿no? Y cómo esa conducta y también ese estado emocional está cambiando por eso. Entonces, bueno, un poco esto. Ahora mismo, la frustración, ¿no? La frustración es un sentimiento. El sentirme frustrado ha existido de toda la vida, o sea, nuestros abuelos se han sentido frustrados, ¿no? Pero creo que antes estábamos más preparados los seres humanos para afrontar ese tipo, las frustraciones, a que no tenemos lo que pensamos que deberíamos de tener, o no nos salen las cosas como que queremos que nos salgan en ese momento, ¿no? Entonces esa frustración, digamos que teníamos otras estrategias para afrontarlas, ¿no? No se esperaba también tanto del ser humano. Ahora mismo, y volvemos a las redes sociales, no es que no me gusten, yo tengo redes sociales, ojo, pero creo que esa perspectiva de cómo debe de ser mi vida, o tengo que ganar el examen a la primera, o tengo que tener 10 pacientes a un mes vista de haber abierto la consulta, porque si no, entonces no soy buen psicólogo, ¿no?
esa perspectiva de cómo debo de realizar las cosas está marcando, ¿no?, un punto bastante inflexible, lo diría yo, en cómo manejamos la frustración, ¿no? No puede ser que Pepito Pérez en las redes sociales haga esto y yo no pueda, ¿vale? Entonces la frustración no nos están enseñando desde pequeños a manejar la frustración, ¿vale? No tenemos las bases para manejar la frustración y adicional a eso tenemos un sistema en nuestra cabeza que pretende que nuestra vida sea perfecta cuando no lo es. Esto no lo venden, pues todo, ¿no?, mercadeo y todas estas cosas que se hacen por redes sociales, donde nos venden una vida perfecta que no es verdad. Pues nada, esto un poco contarles cómo está el panorama actual en psicología. Espero que les haya gustado. Hasta luego.